Las funciones lambda, o también conocidas como funciones anónimas, son funciones que pueden utilizarse como reemplazo de las funciones tradicionales. La ventaja que tienen las funciones lambda sobre las funciones tradicionales es que son mucho más eficientes. Sin embargo, tienen la limitante de que su definición tiene que estar limitada a una sola expresión, a pesar de que sí podemos utilizar de 0 a n parámetros. En este video veremos algunos ejemplos de definición y uso de funciones lambda. Mi nombre es Octavio Gutiérrez y en este canal aprenderemos programación, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina. Gracias por acompañarme. Para familiarizarnos con la definición de las funciones lambda, vamos a utilizar el contexto de operaciones aritméticas, el cual es bastante sencillo y nos permitirá enfocarnos exclusivamente en las cuestiones sintácticas de las funciones lambda. Para esto vamos a definir una función llamada suma, que sumará dos números, una función llamada multiplicación, que multiplicará tres números, y una función llamada constante, que simplemente nos regresará un valor constante. Esta solo la estamos definiendo para ver el hecho de que una función lambda no forzosamente requiere parámetros de entrada. Ahora, ¿cómo defino yo mi función lambda? Inicia con la palabra reservada lambda, seguida de los parámetros de entrada. En este caso dije que la función suma sumaría dos números. Entonces utilizamos los parámetros a y b separados por comas. Utilizamos los dos puntos para indicar el fin de los parámetros de entrada y el inicio de la expresión única que define a la función lambda. Y recuerden, con esto de expresión única me refiero a que solo debe de ser una expresión, expresada en una sola línea. Es una de las características de las funciones lambda. Si yo quisiera funciones con más de una expresión, tendría que utilizar una función tradicional como las que ya hemos visto en este canal. En este caso, la expresión es bastante sencilla, es exclusivamente sumar los dos números, entonces es a más b. Y en el caso de la función multiplicación, nosotros tendremos tres parámetros de entrada, a, b, c, y se multiplicará cada uno de ellos. Ahora, para el caso de la función constante, tenemos que utilizar la palabra reservada lambda, que también me está faltando en la parte de arriba, lambda, ahí está. Y quedamos que la función constante, nosotros no vamos a incluir ningún parámetro de entrada, entonces simplemente pasamos directamente a los dos puntos para definir la expresión, y la expresión será bastante sencilla, únicamente nos deberá regresar el valor de 10. Noten que aquí nosotros ni siquiera necesitamos incluir un return, que sí lo teníamos que definir nosotros en las funciones tradicionales. Ahora vamos a utilizarlas dentro de un print para ver que efectivamente estén funcionando y para ver cómo nosotros las podemos llamar. Entonces tenemos el caso de suma, vamos a sumar dos números. El caso de multiplicación, vamos a multiplicar tres números. Y el caso de constante. Noten aquí constante, a pesar de que no lleva parámetros, aún así le estoy poniendo los paréntesis de apertura y de cierre, dado que es una función. Vamos a ejecutar estas definiciones y aquí podemos ver el resultado de efectivamente sumar 2 más 3 y de multiplicar 2 por 3 por 4, y el caso del 10 que nos está regresando exclusivamente la función constante. Ahora, noten que al inicio del video justo les comentaba que también se conocen como funciones anónimas. Sin embargo, yo aquí les estoy incluyendo lo que pareciera ser un nombre. Sin embargo, no es así. La función lambda llega hasta aquí, y en este caso, como yo estoy utilizando la función lambda posterior a su definición, tengo que guardarla en una variable. En este caso, nosotros la guardamos en la variable suma, que para efectos prácticos está fungiendo como el nombre de la función. Sin embargo, la función lambda por sí sola no la requiere. Hasta aquí nosotros podríamos ejecutar esta parte de código y no nos marcaría ningún error. Claro, no teníamos ninguna manera de poder utilizar esa función lambda, porque en el momento que se crearía se destruiría. Esto pareciera que no tendría sentido y que solo y forzosamente nosotros requerimos asignárselas a una variable para posteriormente utilizarla. Sin embargo, recuerden, mucho del uso de estas funciones lambda viene dado de que se pueden incluir como parámetros de entrada a otras funciones, y en ese caso no se les asigna para nada un nombre. Entonces, vamos a ver un ejemplo un poco más elaborado. De hecho,
vamos a ver un ejemplo donde tenemos una lista de personas y de estas personas nosotros vamos a tener tres características. Una, su nombre, otra, su edad y un tercer elemento que será el número de años por el cual están solicitando un crédito. Vamos a suponer una persona, por ejemplo Juan, que tendrá 82 años y que querrá solicitar un crédito de 5 años. Y así sucesivamente para otras dos personas. Y esta lista nosotros la vamos a ordenar y al ordenarla nosotros vamos a hacer uso de una función llamada sort, a la cual ingresaremos una función lambda para que nos ayude a definir cuál será el criterio de ordenamiento. Entonces vamos viendo paso a paso cómo fungiría o cómo funcionaría este tipo de expresiones lambda bajo este contexto. Para eso vamos a necesitar primero definir nuestra lista de personas, que será una lista de tuplas, 3 tuplas en particular. Y vamos a definir un poco más de contexto. Vamos a poner aquí el nombre de Juan, que tiene 82 años y que va a solicitar un crédito por 5 años. Posteriormente tendremos a Luisa, que tiene 41 años y solicitará un crédito por 10 años. Y finalmente tendremos a Arnulfo, que tiene 75 años y solicitará un crédito por 20 años. Ahí está. Ahora vamos primero, nada más para efectos prácticos, vamos a imprimir personas de una forma desordenada. Aquí está. Simplemente imprimimos personas. Ahora, como les comenté, si nosotros quisiéramos directamente ordenar personas, por defecto, el método sort agarra el primer elemento de cada una de las tuplas y nos lo va a ordenar alfabéticamente. Entonces pondremos personas sort y después de que ordenemos, nosotros vamos a poner ordenada por nombre y imprimimos el valor de personas. Ahora vamos viendo el resultado de estas líneas antes de incluir nuestras expresiones lambda. Estamos ejecutando. Aquí puedo ver desordenada, que es exactamente como yo le introduje: Juan, Luisa, Arnulfo, y posteriormente ordenada por nombre, que es así como por defecto nuestra función sort trabaja. Agarra el primer elemento, que en este caso es Juan, Luisa y Arnulfo, y los ordena alfabéticamente. En este caso sí, efectivamente tenemos a Arnulfo, a Juan y a Luisa. Sin embargo, nosotros nos podríamos preguntar cómo le podemos hacer para que lo ordenen no por el nombre, sino por la edad, que en este caso es el segundo elemento. Entonces es aquí donde entra una función lambda que entraría como parámetro a la función sort. Entonces, ahora voy a hacer uso de sort para personas, que significa ordenar, y tiene un parámetro que se llama key, y este parámetro key o llave de ordenamiento, cuál es el criterio por el cual yo voy a ordenar mi lista, puede recibir una función lambda como parámetro. Y aquí no forzosamente le tengo que asignar un nombre como anteriormente lo habíamos hecho para suma o multiplicación o constante, sino simplemente puedo ponerle lambda, empezar con la definición, y esta lambda, el parámetro de entrada que tendrá será cada una de las personas que están dentro de persona. Entonces pongo lambda, persona, y los dos puntitos para definir la expresión, y ahora le digo regrésame el segundo elemento. Recuerden, cuando estamos hablando de listas o tuplas, el segundo elemento es el número 1, dado que empieza a contar desde 0. Entonces, regrésame el segundo elemento. En este caso, este segundo elemento corresponde a la edad de cada una de las personas que nosotros tenemos en nuestra lista. Entonces, explícitamente, ¿qué está haciendo aquí? Le está diciendo, vas a ordenar a las personas y de cada persona te vas a fijar exclusivamente en su edad y no en el valor por defecto que tienes, que corresponde al nombre de la persona,
que corresponde al primer elemento de la lista. Entonces ahora, ya una vez que la tenemos ordenada, vamos a imprimirla para ver que efectivamente nos esté realizando las acciones que nosotros esperamos. Y ahora, de hecho me faltó una etiquetita, le vamos a poner ordenada por edad. Ahí está. Ahora sí ejecutamos. Y aquí podemos ver en nuestro resultado que tenemos primero a Luisa, que es de 41 años, después a Arnulfo, que es de 75 años, y después a Juan, que es de 82 años. Ahora, vamos a suponer que queremos ordenarlos de una forma diferente. Podríamos ordenarlo, por ejemplo, de el número de años que solicitarán su crédito, en este caso 5, 10 y 20. Lo cual sería muy sencillo porque lo único que tendríamos que hacer sería cambiar este 1 por un 2. Sin embargo, podemos hacerlo todavía un poco más interesante y de hecho es algo que hacen muy comúnmente las empresas que otorgan créditos, que verifican si una persona puede adquirir o no un crédito, si el número de años por el cual van a solicitar el crédito más su edad no sobrepasan cierto umbral o cierto límite que ellos definen. Entonces, podría ser muy útil para este tipo de empresas que se pudiera ordenar a las personas tomando en cuenta la suma tanto de su edad como del número de años que solicitarán el crédito. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Nosotros lo podemos hacer relativamente fácilmente utilizando una función lambda. Recuerden que la función lambda está exclusivamente limitada a tener una sola expresión y nosotros podemos tener una expresión donde nos sume el número de años más el número de la edad más el número de años del crédito, ¿no? Entonces, vamos a ordenar nuevamente personas.sort y dentro del parámetro key vamos a introducir la función lambda, persona nuevamente, y vamos a agarrar la edad de la persona que se encuentra en la posición 1, que es efectivamente la segunda de la tupla, y vamos a agarrar también el número de años por el cual solicitará su crédito, que se encuentra en la tercera posición, índice 2 de nuestra lista. Ahora tenemos persona 1 y persona 2. Esta es la expresión que va a ser utilizada para hacer el ordenamiento, es decir, va a ser la suma de 82 más 5, 41 más 10 y 75 más 20. Ahora, aquí tenemos un errorcito lambda, ahí está. Ahora, posteriormente vamos a imprimir, vamos a print, le vamos a poner ordenada, vamos, edad, más crédito le vamos a poner. Y vamos a imprimir personas nuevamente. Ejecuto y veo cuál es el resultado. En este caso, vean que sí me alteró el orden en el que estamos nosotros imprimiendo nuestra lista. 41 más 10 es efectivamente 51, es el número más chico de los tres elementos que tenemos. Después le sigue Juan con 87 y hasta el final tenemos a Arnulfo con 95. Entonces aquí estamos viendo diferentes maneras de ordenar nuestra lista utilizando una función lambda que es pasada como parámetro a un método. Y cabe mencionar que esto es muy eficiente y lo otro muy práctico, puesto que permite una combinación de funcionalidades dentro de las funciones. Así como se utiliza la función lambda para ordenar, la función lambda es comúnmente utilizada también en combinación con una librería muy utilizada de análisis de datos llamada Pandas para realizar filtros. Ese tipo de funcionalidades nosotros la veremos un poco más adelante cuando estemos viendo análisis de datos utilizando Pandas en este canal. Entonces, espero les haya gustado y hayan encontrado muy útiles las funciones lambda y les agradezco que me hayan acompañado durante este video. Hasta el próximo.